El panel que nos ocupa en este momento tiene, digamos, 4 bloques, 4 presentaciones. Va a ser un poco complejo, dado los tiempos de 1 hora a 20 minutos aproximadamente. Y para no quitarle mucho tiempo a los compañeros, diría que los 2 primeros van en función de experiencias que se han desarrollado en torno a la educación en línea y lo que es educación virtual. Y las últimas 2 experiencias, de alguna manera, han estado enmarcadas en lo que sería la educación mediada por la computadora. Entonces, es la forma como hemos organizado este panel. Lo que queremos es más bien transmitir algunas experiencias de este trabajo, y me permito entonces, para no quitarle más tiempo a mis compañeros, empezar ya la primera presentación. Ustedes en el programa, a quien tienen como ponente es al licenciado Uriel Espinosa Robles, que es el subdirector académico del Colegio de Bachilleres. Sin embargo, él por alguna razón más bien médica no pudo estar con nosotros, y nos acompaña el licenciado Alfredo Flores Sánchez, que también es del Colegio de Bachilleres, trabaja con el maestro Uriel. Me voy a permitir dar algunos datos muy breves en el sentido de ubicarlo. Él es egresado de la UNAM, de la licenciatura en Psicología, es jefe del Departamento de Materiales Didácticos del 99 a la fecha, esto me imagino en el Colegio de Bachilleres, ¿sí? Es entonces jefe del Departamento de Materiales Didácticos del 99 a la fecha en el Colegio de Bachilleres, es responsable del área de didáctica y la asesoría, coordinador de producción de cursos multimedia del 2000 a la fecha, y también produce software para la enseñanza abierta y a distancia. Participa en el diseño de la formación del personal académico en los recursos a distancia. Entonces, como ven, su trayectoria y la experiencia que él nos está presentando aquí en Mulada tiene que ver mucho con la temática que él nos va a presentar. La ponencia y la presentación que él nos va a hacer es la práctica educativa en los entornos virtuales de aprendizaje. Buenos días. Pues empezaría la ponencia con un dato nada más para ubicar lo que es en el momento actual, lo que es el desarrollo y la producción de contenidos. Entonces, en una primera lámina, si lo pueden pasar, aquí presentamos datos que nos da Joaquín Brunner, simplemente para decirnos cómo el conocimiento a lo largo del tiempo se ha estado duplicando, se ha estado reproduciendo de una manera exponencial. Y finalmente aquí, por ejemplo, nos dice que para el año 2020 el conocimiento se estará duplicando cada 73 días, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante en el sentido de que el uso de las tecnologías dentro del aprendizaje y dentro de todos los procesos sociales, pues está cobrando un aspecto fundamental en la vida. Bueno, después de este dato, que más que nada es como para dar un contexto general de cómo se está generando el conocimiento y cómo a lo largo de esta exposición, cómo la tecnología nos está apoyando para el aprendizaje, quisiera exponer la siguiente lámina. Aquí, sobre todo, comentar que el Colegio de Bachilleres es una institución que tiene 2 modalidades de estudio, una escolarizada, donde tenemos 20 planteles en la zona metropolitana y atendemos cerca de 100,000 estudiantes en esta modalidad, y lo que es el sistema de enseñanza abierta y a distancia, donde en la actualidad, con la modalidad a distancia, con este servicio a distancia, estamos atendiendo a una población de 20,000 estudiantes que nos están consultando. Esta lámina, sobre todo, lo que tratamos es de dar una explicación o un contraste rápido entre una modalidad escolarizada, que bueno, la mayoría de nosotros la conoce, la ha vivido, y lo que implica una modalidad abierta y a distancia. Entonces, mientras que en el lado izquierdo más o menos se menciona cómo sería el quehacer en una modalidad escolarizada, ahí hablamos que los espacios, tiempos y la trayectoria académica está determinada o predeterminada por las instituciones, y que esta práctica básicamente se lleva a cabo en un salón de clases donde hay un programa de contenidos, y que los que participan fundamentalmente es el profesor, el alumno, que la propuesta de nosotros como colegio es que se utilicen las tecnologías. De hecho, ya hay pequeñas experiencias donde ya se están utilizando recursos tecnológicos, pues para lo que es la construcción del conocimiento, lo que es la evaluación y sobre todo el proceso de socialización. En el lado derecho
pondríamos la diferencia o las características de una modalidad abierta, donde decimos que los espacios, tiempos y la trayectoria académica es más flexible, donde estos factores pues pueden ser, se adaptan en la medida de lo posible a las necesidades de los estudiantes, y que aquí la práctica educativa se basa básicamente como eje central del estudiante. La razón de ser de los sistemas abiertos y a distancia es el estudiante, y en el caso del Colegio de Bachilleres, sus elementos con los cuales se sustenta el trabajo es el material educativo, que es básicamente donde se entregan los contenidos y las estrategias de aprendizaje, lo que es la asesoría, que es la parte donde un especialista en contenidos y en cuestiones de estrategias de aprendizaje apoya a los estudiantes, y un proceso importante en todo proceso educativo, que es la evaluación, y en el Colegio de Bachilleres también con los fines de acreditación, y todo esto sustentado en todos los servicios educativos que como institución formal tenemos que tener, como son los procesos de inscripción, certificación, etcétera. Y bueno, y finalmente decir que todo esto, estas dos modalidades se encuentran sustentadas en una administración escolar que debe atender a los dos tipos de población. Entonces, más o menos explicado este contexto general, y sobre todo a lo que me voy a referir es a la experiencia del sistema abierto y a distancia, pues continuaremos con la exposición. En ir avanzando desde el año 2001-2002, mencionar rápidamente qué es lo que... Si podemos, la siguiente, por favor. Lo que hemos hecho en el sistema de enseñanza abierta, que hasta el 2001 todos nuestros servicios, digamos que eran de forma presencial o tradicional, donde el material eran los libros, la asesoría académica, había que asistir a cualquiera de los 5 centros de estudio que tiene el Colegio de Bachilleres en la modalidad abierta, la evaluación era impresa y semiautomatizada, y la administración escolar, todos los trámites se tenían que hacer de manera presencial. A partir del año 2002, a la fecha se han estado utilizando los recursos tecnológicos pues para que estos servicios educativos pues se puedan hacer a través del internet o a través de servidores locales en planteles para agilizar los procesos. Entonces, desde el 2002 a la fecha hemos producido, aparte de los materiales impresos, materiales multimedia que se ofrecen por internet. Toda la cuestión de asesoría ahora se hace por internet a través de correos, chat, foros, donde se maneja la interacción entre el estudiante y el asesor. Lo que son las evaluaciones también se hacen por internet, y lo que es la administración escolar lo tenemos por internet ya todos los servicios. Aquí lo que sí quisiera comentar como experiencia, que desde el 2001-2002 contamos con el apoyo del Consejo Nacional de la Educación para la Vida y el Trabajo, el CONEVIT, un organismo que se derivó de la Secretaría de Educación Pública, que en esos años, entre el 2000 y 2002, buscaba instituciones a todos los niveles que quisieran incursionar en lo que es la educación a distancia. Entonces, a nivel medio se ofertó, pues se abrió esta invitación, y nosotros fuimos hasta donde sabemos la única institución en su momento que quiso participar con ellos. Entonces, mucho de este trabajo fue con esta filosofía de que a partir del CONEVIT y el INEA, pues se buscara llevar la educación primaria y secundaria y después bachillerato a todos los que lo necesitaran, a través de plazas comunitarias, que estas las administra lo que es el INEA. Entonces, en el INEA se ofrece primaria, secundaria, cursos virtualizados para que la gente adulta o que no ha concluido este nivel lo haga, y por acuerdo y convenio, después de que terminan el INEA en las plazas comunitarias que están a todo lo largo de la República, continúan con el bachillerato de nosotros del Colegio de Bachilleres. Bueno, pasemos a la siguiente lámina. Aquí básicamente decir cómo está sustentado nuestro trabajo. Al igual que muchas instituciones, partimos de que tenemos que tener un modelo que sustente nuestro quehacer educativo. Entonces, nosotros partimos de una metodología que está sustentada teóricamente, filosóficamente, por ámbitos de calidad, que haya un buen servicio, que haya buenos materiales, que haya una buena atención a los estudiantes. La epistemología, en términos de que nuestros planes de estudio y programas nos dicen cómo se construyen los diferentes conocimientos de cada disciplina, pues esto también lo consideramos. La cuestión pedagógica en cuanto a cómo entendemos el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a partir de ahí cómo enseñamos o cómo
trabajamos con los estudiantes. Y la cuestión tecnológica, que desde estos años, principios del 2000 a la fecha, pues nos queda claro que una herramienta fundamental, bien trabajada y bien entendida, pues son todos los recursos tecnológicos para potencializar la educación. Y en la cuestión del aprendizaje, estaríamos hablando de fases del aprendizaje, que son 4 momentos, como entendemos que se da el proceso: una inducción, donde el estudiante se acerca al conocimiento; una estructuración, donde a partir de preguntas, de contenidos, él va adquiriendo conocimientos a través de problematizaciones; una consolidación, que es a partir de actividades o ejercicios o trabajo con el asesor, pues va consolidando o retroalimentando lo que va aprendiendo; y una retroalimentación en términos de que el material, la asesoría y la evaluación le dice al estudiante en dónde está fallando y por qué está fallando en ciertas cosas del aprendizaje. Y ya como elementos fundamentales que ya mencioné en láminas anteriores, pues es lo que el material de apoyo al aprendizaje, que básicamente es como entregamos los contenidos con estrategias de aprendizaje; la asesoría académica, que básicamente es gente que a solicitud de los estudiantes es obligada a que la dé la institución, pero es optativa para el estudiante, consulte sus dudas, resuelva dudas y llevemos su seguimiento académico; y lo que es la evaluación del aprendizaje, que en este caso ya la tenemos automatizada, ya sea de manera local en los planteles o por internet, para que los estudiantes puedan seguir avanzando según su ritmo. Y todo esto engloba en un concepto de ambientes o entornos de interacción. La siguiente lámina, por favor. Estos entornos, yo creo muchos de ustedes ya los conocen, se manejan mucho, que bueno, la tecnología finalmente debe de recuperar espacios educativos donde los estudiantes puedan ir aprendiendo, ir construyendo conocimiento. Entonces nosotros manejamos 5, los voy a mencionar muy rápidamente, que es el entorno de conocimiento, que básicamente son los materiales o los recursos tecnológicos que pueden hacer entrega de contenidos y permiten el trabajo del estudiante. El espacio de colaboración-cooperación, que sería utilizando las tecnologías, en este caso foros, chat, correos, con el que yo puedo interactuar con un asesor, con un experto, y el estudiante puede recibir retroalimentación. Un entorno de experimentación, que ahí hablaríamos pues poder conseguir utilizar demos o softwares ya construidos que puedan hacer demostraciones en automático, lo que se llaman los simuladores en un momento dado. Lo que es la asesoría, que es muy importante, que aquí la asesoría es tanto de los expertos asesores con los alumnos, como entre alumnos y como entre asesores. Y finalmente lo que es la gestión, si pasamos a la siguiente lámina, que es cómo administramos una escuela en internet, lo que es una escuela virtual, como le llaman muchos. Entonces aquí nosotros contamos con una plataforma que nos permite administrar todo el servicio escolarizado, todo el servicio administrativo escolar, lo que es la docencia, el poder habilitar a los maestros a los cursos, que puedan montar cursos, que los puedan revisar, y lo que es la clase o asesoría, en el caso del sistema abierto, donde los estudiantes pueden ingresar a los cursos y a los diversos recursos que ofrece esta plataforma. Entonces, en esta lámina básicamente es lo que por internet, una plataforma que se llama Training Coordinator, es lo que nos permite hacer con los estudiantes. Y finalmente las siguientes láminas sería ya en cuestiones de costos, decir más o menos cuánto salen los materiales. Si un estudiante cursara todo el bachillerato en el sistema abierto, serían 47 asignaturas, cada curso multimedia sale en 50 pesos, entonces el estudiar los contenidos le saldrían 2,350 pesos, y lo que es la evaluación, si le multiplicamos por 30 pesos que cuesta una evaluación en línea, serían 1,410 pesos, más 50 pesos de credencial. Estaríamos hablando que un estudiante, si comprara el material y acreditara sus evaluaciones una vez, la primera vez, pudiera estar cursando su bachillerando costándole 3,810 pesos. Aquí mencionar que el sistema es abierto en términos que un alumno puede estudiar su bachillerato en el tiempo necesario. Hay tiempos récords, donde hay estudiantes que en menos de 9 meses han terminado su bachillerato, y gente adulta, no gente de 60 o más años, han terminado su bachillerato con nosotros. Entonces, esto nada más como ejemplos de la flexibilidad en cuanto al funcionamiento. Y ya las siguientes láminas, por favor, son los lugares donde nosotros a través de internet estamos atendiendo a población mexicana. Sobre todo, recordar que en este momento existen 13 millones de mexicanos en edad de cursar o de haber cursado el bachillerato y que no lo han ni iniciado o concluido. Entonces, es una población importante pues que necesita
para estudiar estos niveles educativos. Y entonces en México, por ejemplo, donde atendemos son en centros de estudio que están en nuestros planteles, programa de atención a instituciones que es ir a las empresas o instituciones que quieran que sus trabajadores terminen el bachillerato, plazas comunitarias que les comenté que es con el INEA, y muchos de los recursos, esa es la ventaja de la tecnología, muchos de nuestros cursos o nuestras evaluaciones también se están utilizando para, por ejemplo, alumnos que vienen debiendo asignaturas, pues para que sigan estudiando a la par en su semestre activo y no se vayan atrasando o queden fuera del reglamento, pues pueden estudiar nuestros cursos o utilizar nuestras evaluaciones para regularizarse. En Estados Unidos tenemos plazas comunitarias, tenemos consulados donde mexicanos que se conectan por internet, compran el material y quieren presentar evaluación, tienen que ir a los consulados, y también tenemos acuerdos, por ejemplo, con la Universidad de California, con sus high school, para que mexicanos que viven allá y tienen que estudiar, estudien nuestros cursos en español, y conforme van aprendiendo el idioma inglés, después ya cursan los estudios de high school en inglés y entonces puedan sacar el certificado y poder ingresar a una universidad más adelante. Y bueno, la siguiente lámina, por favor. Ya nada más sería igual hablar de las plazas comunitarias en México. Se cuentan a nivel nacional con 443, el Colegio de Bachilleres tiene 3 internas, y los centros autorizados de evaluación, que son los lugares donde el estudiante previa identificación y programando su evaluación en línea puede presentar su evaluación con fines de acreditación. Entonces aquí estamos hablando de que tenemos 494 centros de evaluación en toda la República. En cuanto es el programa de atención al exterior, mencionar que este no está exclusivamente de Estados Unidos, tenemos ya egresados en Alemania, hace 2 años egresó una mexicana ya en Alemania, pero bueno, datos rápidos, en Estados Unidos tenemos 22 plazas comunitarias, centros de asesoría 9, y centros de evaluación autorizados en Estados Unidos 114. Y con trabajos de alinear nuestro currículum para que utilicen nuestros cursos los paisanos que están allá, tenemos 7 high school. Y en cuanto a instituciones, estamos atendiendo a 25. En esas 25 instituciones tenemos 51 centros de evaluación. Y ya la última lámina, nada más como resultados, mencionar que en el sistema abierto tenemos activos, es decir, gente que está estudiando o está presentando evaluaciones constantemente. Tenemos 22.964 alumnos. En centros de estudio que son en los planteles tenemos 11.151. En instituciones o empresas a 5.735 alumnos, en plazas comunitarias INEA que están en el interior de la República y algunos en el Distrito Federal, 16.113, y atención a mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, estamos atendiendo en la actualidad a 2.572 estudiantes. El índice de aprobación de estos que están presentando sus evaluaciones constantemente de las asignaturas, a distancia lo estamos teniendo un porcentaje del 54.2%, y el egreso histórico del sistema abierto, que hay que mencionar nada más para terminar, que nosotros iniciamos en 1976, en el 2001-2002, incorporamos la tecnología y esto nos permite, aparte de ser una modalidad abierta, también a distancia, y a la fecha hemos egresado a 10.449, que en datos internos sería el equivalente a un plantel chico del Colegio de Bachilleres, un plantel tipo Milpa Alta o un plantel tipo Tláhuac. Estaríamos teniendo un ingreso igual que un escolarizado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante estos datos y sobre todo pues recuperar la experiencia de cómo la tecnología pues puede ayudar al proceso educativo. Gracias. Agradecemos la presentación un poco rápida, dinámica, seguramente que para muchos sería interesantísimo conocer lo que es el modelo de, sobre todo la parte de pedagógica y la parte del modelo de educación a distancia desde el punto de vista de la estructura del currículum, pero bueno, 15 minutos pasaditos no nos da para más. En este sentido, aprovechando el tiempo también, presento muy brevemente algunos rasgos del currículum del maestro Francisco Alvarado. El maestro Francisco Alvarado García es licenciado en Psicología de la UNAM, cursó la maestría en Investigación y Desarrollo Educativo en la Universidad Iberoamericana y en esta misma institución está estudiando actualmente el doctorado interinstitucional en educación, que es un programa que se ofrece con Ibero Puebla, con el ITESO de Guadalajara y la Ibero Ciudad de México. Es maestro de tiempo completo en el Departamento de Educación, coordina la licenciatura en Pedagogía
y está participando, aquí estamos en la mesa para no repetirlo más adelante, tanto la doctora Benilde García como un servidor y él, estamos participando en un proyecto financiado por CONACYT que es sobre un diagnóstico y uso de enciclomedia. Le cedo la palabra al maestro Francisco Alvarado. Gracias, buenos días. Yo les voy a relatar la historia de la creación de una organización de educación a distancia de la Universidad Iberoamericana. Esta organización se denomina IberoOnline SADCB. IberoOnline es la respuesta de la Universidad Iberoamericana ante la demanda de educación superior. Si quiere pasar a la siguiente. La siguiente. Ante la situación observada en el año 2000 respecto a la demanda de educación media superior y superior, encontrábamos lo siguiente: de 6 millones de personas en edad escolar de asistir a la educación media superior, había solo una cobertura del 48%, de tal manera que 52% de la edad de las personas en edad de asistir al bachillerato estaban fuera. Para el 2005 la situación era un poquito diferente, ahora el 59% estaba siendo captado. En el caso de la educación superior, solo el 21% de las personas en edad de asistir a la educación superior estaban siendo captadas, de tal manera que 79% de la gente de edad no asistía a la educación superior. Para el 2005 esto pasó del 21 al 25%, de tal manera que 75% del grupo en edad de educación superior estaba siendo no atendido. Ante esta situación, la Universidad Iberoamericana decidió generar una nueva organización que diera este tipo de servicio. La siguiente. Las fases para este proyecto: pretendíamos que este fuera un proyecto de innovación educativa y consideramos que con 4 fases sería suficiente. La primera fase sería el diseño mismo de la organización. Lo que queríamos era generar una organización que respondiera al modelo educativo y a la filosofía educativa de la Universidad Iberoamericana. La siguiente fase era el diseño del concepto mismo de educación a distancia. ¿Qué es esta cuestión de educación a distancia? Al revisar la literatura nos encontramos que hay tantas definiciones de educación a distancia como autores. Entonces nosotros queríamos tener un concepto que reflejara la oferta educativa que la universidad obtiene. La tercera fase sería el diseño de un modelo pedagógico congruente con esta filosofía educativa y finalmente contar con una estrategia de inserción, una estrategia que nos permitiera con calidad ofrecer educación a distancia. La siguiente. En cuanto a la organización misma, lo que hicimos fue diseñar una estructura organizativa muy horizontal, muy simple, con un director general, un subdirector y 3 coordinadores, que éramos los que atendíamos todo el servicio: un coordinador de desarrollo educativo, que era el puesto que yo ocupaba, un coordinador de promoción y ventas y un coordinador administrativo. Con esto era suficiente para echar a andar una empresa, una organización que pudiera atender estudiantes en diversos lugares del mundo. En el momento que uno entra a la educación a distancia, pensar en una ciudad o en un país no tiene sentido, podemos ir a cualquier lugar del mundo a través de la tecnología. La siguiente. Entonces ahora lo importante era saber qué es esto de educación a distancia, y lo primero era identificar cuáles son los jugadores principales. Entonces nosotros identificamos 3 grandes jugadores: por un lado proveedores de tecnología, por otro lado proveedores de contenido y finalmente diseñadores instruccionales. Lo que nosotros encontramos es que en México en general el diseño instruccional está desperdigado. Hay quienes hacen exámenes, específicamente examen de admisión o exámenes departamentales, hay quienes diseñan materiales didácticos, hay quienes diseñan el currículum y, en fin, las actividades de diseño instruccional se encuentran fragmentadas. Entonces ahora lo importante era generar un grupo de diseño instruccional que pudiera abarcar las diversas áreas de manera completa. La siguiente. A partir de esto generamos un concepto de educación a distancia que tomamos a partir del concepto de Penn State, de la Universidad de Penn State, y entonces definimos a la educación a distancia como un sistema educativo que integra metodologías de enseñanza y comunicación con tecnologías de información y comunicación para facilitar el aprendizaje, para que cuando quien aprende y quien enseña no coinciden en el tiempo o en el espacio. Entonces, para nosotros esto era fundamental. Hiciéramos lo que hiciéramos, el chiste era facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, todas las actividades de IberoOnline deberían estar orientadas a facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. La siguiente.
Y con esto pues llegamos a un objetivo muy creativo que después descubrimos que era el mismo objetivo de casi todas las instituciones de educación a distancia, que era ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior. Nosotros queríamos dedicarnos exclusivamente a educación superior. ¿La que sigue? Con base en esto caracterizamos el modelo que seguiríamos. Entonces, la primera cuestión es que queríamos un modelo con inscripciones 24 horas al día, 7 horas a la semana. Por otro lado, generar una metodología que nos permitiera construir y diseñar programas de educación a distancia en serie, a través de una plataforma que tuviera una navegación intuitiva, con un diseño instruccional atractivo. Nosotros empezamos a revisar la oferta que hacían otras instituciones y lo que nos encontrábamos es que los diseños instruccionales eran muy complejos. Había que hacer una gran cantidad de clics para llegar al contenido, para llegar a las actividades. Entonces nosotros queríamos que esto fuera mucho más simple. Queríamos un servicio de 7x24, es decir, el servicio que todas las plataformas ofrecen, pero que pocas cumplen. Entonces nosotros estábamos buscando un socio tecnológico que nos permitiera hacer esta oferta, dado que en la universidad contábamos con 2 de los 3 componentes de educación a distancia. Contábamos con los proveedores de contenido, es decir, nuestros profesores, y contábamos con los diseñadores instruccionales. Lo que no teníamos era la tecnología y tampoco queríamos hacer una inversión fuerte en tecnología en ese momento, sino más bien buscamos un socio con el cual contar con este recurso. Y finalmente queríamos que tuviera 2 características más. Por un lado, un sistema muy flexible y por otro lado, asesoría muy personalizada. La siguiente. A partir de esto, pensamos un modelo pedagógico que debería cumplir con las siguientes funciones. Por un lado, y tal vez una de las más importantes y más difíciles para nosotros, era integrar la filosofía educativa de la universidad, en la cual la interacción entre estudiantes y profesores y entre los estudiantes mismos es un valor fundamental. Entonces, lo que hiciéramos tendría que garantizar que esta interacción se mantuviera. Por otro lado, unificar concepciones de aprendizaje, enseñanza y evaluación. Es de lo más natural que en las escuelas existan distintas concepciones, que los profesores tengan distintas concepciones de lo que es la enseñanza, que los alumnos y los profesores tengan distintas concepciones de lo que es el aprendizaje y así de lo que es la evaluación. Nosotros queríamos que en este modelo hubiera una cierta unidad en cuanto a estos conceptos elementales. Por otro lado, queríamos que el modelo pedagógico normara el diseño de los programas, que desde los lineamientos pedagógicos se tuviera claro cuáles deberían ser las características estructurales de cada uno de los programas que ofreceríamos y finalmente que este modelo a su vez estableciera los lineamientos de operación. La siguiente. Por otro lado, queríamos que el modelo privilegiara lo pedagógico en relación con lo tecnológico. La experiencia muestra que muchos de los proyectos de educación a distancia son coordinados por la gente del área de ingenierías, en donde la apuesta está en la tecnología. Pareciera que tener un buen equipo tecnológico garantiza que el aprendizaje se dé y nosotros queríamos hacer lo contrario. Lo pedagógico debería subordinar a la parte tecnológica. Por otro lado, queríamos crear un ambiente estimulante en donde en una situación virtual se pudieran reproducir distintos eventos que en las escuelas ocurren y que en ocasiones son ventajas competitivas para las instituciones. Y por otro lado, queríamos promover un trato de pares respetuoso y con aprecio entre profesores y estudiantes. La siguiente. La siguiente, por favor. De tal manera que llegamos a un modelo pedagógico en donde sus fundamentos estarían basados en el constructivismo. Específicamente estábamos pensando en aprendizaje significativo desde 2 perspectivas, desde la perspectiva constructivista y desde la perspectiva humanista. De tal manera que nosotros pensábamos que cualquier elemento de aprendizaje debería impactar la estructura de la personalidad de los estudiantes, no solo en los aspectos cognitivos, sino tanto en aspectos cognitivos como emocionales y sociales. Así es que para nosotros eso era lo fundamental y teníamos premisas muy elementales. Por otro lado, las características de nuestros programas eran una estructura homogénea, un modelo asíncrono, centrado en el estudiante y basado en actividades de aprendizaje realizadas dentro de comunidades de práctica o dentro de comunidades de aprendizaje. De tal manera que identificamos 3 operadores pedagógicos dentro de un ambiente de interacción. El primer operador pedagógico era la docencia a distancia. Mientras que en la situación presencial generalmente la responsabilidad del aprendizaje está puesta en el profesor, en el caso de la educación a distancia nosotros considerábamos que todos y cada uno de los participantes de la organización tenían responsabilidad en el aprendizaje.
desde el administrador de la plataforma hasta los tutores. Entonces, para nosotros, el operador concreto era la docencia a distancia. Otro de nuestros operadores eran las actividades. Comentaba que nuestro modelo es un modelo centrado en actividades realizadas sobre materiales didácticos y por lo tanto el otro operador son los materiales didácticos, y aquí pensábamos que los materiales didácticos deberían ser de dos tipos: materiales inéditos diseñados por nosotros y materiales de acceso libre en Internet, dado que la situación de los derechos de autor es bastante compleja y por donde quiera que uno le busque lo atoran. Entonces nosotros dijimos, no nos vamos a meter con estos problemas de derechos de autor ni nada por el estilo, entonces mejor vamos a pensar en materiales diseñados por nosotros o materiales que estén ya disponibles en la red y que no tengan costo alguno. La siguiente, por favor. Entonces, la última, por favor. La siguiente. Me las voy a brincar porque son demasiado particulares. La siguiente. Por último, la parte que quisiera mencionar es la estrategia de inserción. Dado que en la universidad no teníamos experiencia en educación a distancia, queríamos avanzar paso a paso y queríamos ir experimentando y tomando experiencia, de tal forma que decidimos que nuestro modelo sería aplicado en primer momento en la educación continua, es decir, en diplomados y cursos cuya certificación no tiene que ver con aspectos legales y donde la gente más bien desea habilitarse para el desarrollo de una actividad en particular. Iniciamos con una solución asíncrona, pero queríamos experimentar una situación mixta en donde invitáramos a nuestros estudiantes a asistir a nuestras instalaciones y compartir con ellos la experiencia. Una vez con la experiencia, en el horizonte planteábamos que tendríamos que desarrollar materiales para apoyar materias de programas presenciales. Después, programas presenciales, inicialmente licenciaturas, y esperábamos para transitar al posgrado. Ese era nuestro horizonte temporal y en general este es el proyecto que se inspiró para el desarrollo de Ibero Online. Gracias. Bueno, agradecemos que ahora puede respirar el profesor Alvarado. Nos ahorró unos 4 minutos, lo cual se lo agradecemos ampliamente. Seguimos con la doctora Benilde García. Ella es psicóloga educativa de la UNAM y tiene además su maestría también en psicología educativa de la UNAM, el doctorado en la Universidad de McGill en Canadá. Es un doctorado en educación, es maestro de tiempo completo de la Facultad de Psicología en la División de Estudios de Posgrado, coordina el laboratorio de ambientes educativos basados en la computadora, que es en convenio muchas veces de partes la UNAM, la Facultad de Psicología, y en otros en convenio con estudiantes también en McGill. Es asesora y profesora de la Universidad Veracruzana Virtual y profesora de la Maestría en Tecnología Educativa de la misma universidad. Participa, como ya lo he dicho, en el proyecto que tenemos financiado por CONACYT sobre el diagnóstico de uso en ciclomedia. Gracias. Sí, muchas gracias. Y podemos poner la primera lámina. Lo que yo les voy a presentar es una estrategia metodológica para valorar la interacción y construcción del conocimiento mediados por la computadora. Las ponencias anteriores hablaron en gran medida de lo que las computadoras permiten hacer solamente por el uso de la tecnología en gran medida, y que es permitir el acceso, ¿sí? En gran medida esto es lo que nos ha posibilitado, y bueno, no solo este tipo de tecnología, sino desde las telesecundarias u otro tipo de iniciativas, la red escolar, la telesecundaria especialmente nos han permitido que estudiantes que quedaban fuera del sistema educativo tengan acceso a través de esta modalidad. Entonces, bueno, por ahí ya tenemos una ventaja, y después, bueno, ya se plantea el problema del diseño pedagógico, y en el caso del uso de las computadoras, pues una combinación, lo que César Coll llama el diseño tecnopedagógico, o sea, qué de las actividades que están en la plataforma nos van a ser útiles desde una perspectiva tanto de acceso de los estudiantes, pero también desde una perspectiva pedagógica para ver realmente qué está ocurriendo en interacción con estas herramientas. La que sigue, por favor. Bueno, esto que creo que no alcanzan a ver porque pensábamos que iba a haber una pantalla grande, otro tipo de tecnología, bueno, pues habla de que hay, una vez que las computadoras o las herramientas educativas han sido incorporadas en el ámbito educativo, después hay que evaluar su uso, ¿sí?
Desde la perspectiva del acceso, bueno, pues hay datos muy fáciles, ¿no? De saber, bueno, cuántos están inscritos, cuántos están realmente en funciones, etcétera, ¿no? Las modalidades tecnológicas nos permiten incluso contar cuántas veces entra la gente a la plataforma, cuánto tiempo se queda, con quién platica, etcétera. Es decir, tecnológicamente tenemos muchísima información y normalmente las primeras evaluaciones del uso de las computadoras o de la comunicación mediada por computadora estaban dirigidas a ver si la gente estaba satisfecha. Si alguien de ustedes ha participado en un curso en línea, saben perfectamente bien que les dicen que si la plataforma era fácil de interactuar, que si las actividades estaban bien diseñadas, es decir, se habla de la usabilidad del entorno, o sea, qué tan usable, qué tan amigable es el entorno y qué tanto está satisfecha la persona con esa modalidad en la cual está participando. Pues de esas hay muchísimas evaluaciones, incluyendo cuestiones como, ¿y usted siente que aprendió? ¿Verdad? Porque ustedes saben que en estos ambientes uno de los problemas es el de acreditar quién es el estudiante, porque a veces no se sabe quién está presentando la evaluación o quién está haciendo el trabajo, y entonces esa primera vertiente de evaluación de las computadoras en educación iba dirigida a esto, a la usabilidad y la satisfacción de las personas que están haciendo uso de estos entornos. Pero surge una pregunta muy importante y es la segunda vertiente en donde se empieza a hacer evaluación del impacto de la comunicación mediada por computadora, y esto ya va dirigido a decir, bueno, ¿y de veras están aprendiendo más y mejor? ¿Por qué? Bueno, porque es una inversión muy grande, sí sabemos que está dando posibilidad de acceso, lo cual es muy loable, pero después faltaría ver si realmente está mejorando el aprendizaje, si realmente es una herramienta que está promoviendo mejores enseñanza y mejor aprendizaje, por tanto, porque hay investigaciones que dicen que no solamente no favorece, sino que impide, ¿no? Que realmente la gente está perdida en el ciberespacio, que el lenguaje HTML y los hipervínculos hacen que la gente ya no sepa dónde está, ¿sí? Que el exceso, por ejemplo, de estimulación multimedia bloquea la memoria a corto plazo. Entonces surge la necesidad de una segunda vertiente en evaluación y hablar de, bueno, qué tanto está promoviendo la construcción del conocimiento. Espero que las siguientes ya se puedan ver mejor. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, evidentemente, bueno, ustedes saben que la computadora permite diferentes tipos de interacción, una que es las sincrónicas, que se parecen más a la interacción cara a cara y que, bueno, desde videoconferencia, porque cada vez se parecen más a la interacción en entornos presenciales, o sea, ya nos podemos ver, ¿no? Incluso las caras, o si no en los chats, que también es una interacción en línea, ¿no? Y sincrónica, y las modalidades asincrónicas como el foro. Bueno, ahora que las computadoras se están acercando a una versión mucho más parecida a la interacción en el aula, también debemos preguntarnos, pues, en las bondades que tenía estos otros tipos de interacción, porque, bueno, estamos viendo que facilitan, por ejemplo, el chat o el Messenger, la comunicación instantánea, ¿no? El manejo de los archivos, pero las asincrónicas también tienen sus ventajas o estaban teniendo sus ventajas y habría que ver qué de eso todavía podemos rescatar. ¿Por qué? Porque se ha visto que los cursos en línea tienen beneficios importantes para el aprendizaje y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, básicamente lo de estar en un chat o en una interacción a través de videoconferencia se parece más a platicar, ¿sí? Mientras que en un foro se permite más discutir. Los participantes son múltiples en ambos tipos de entorno, los mensajes en unos son simultáneos, en otros no, pero si ustedes se ven en el chat es una secuencia lineal, o sea, la gente no puede volver a lo que le dijo hace no sé cuánto rato alguien que le escribió, porque en primera ya quién sabe dónde quedó el mensaje, ¿no? Quién sabe cuántas líneas arriba, y entonces es una cosa muy corta, ¿no? Muy acotada, incluso con un tipo de lenguaje que ya sabemos que ya ni siquiera es el lenguaje escrito que utilizamos, es con montones de símbolos, emoticones, etcétera, ¿sí? Mientras que en el otro hay mensajes que están anidados, o sea, la gente sí se refiere a lo que el otro dijo. Hay hilos de discusión y hay unos que están anidados con los otros. Unos son breves y no formales y los otros son extensos y formales. Unos son rápidos, incluso incoherentes, ¿verdad? Porque a veces alguien le está contestando a un participante que ya quién sabe cuándo dijo y ya uno ni entiende lo que está diciendo, mientras que en el foro se permite que la gente le tiene que pensar, o sea, le piensa bastante antes de poner su mensaje. Por tanto, unos son superficiales, los otros son densos.
En el chat se usa más una aproximación más social, como ponerse de acuerdo, coordinar. Nosotros hemos hecho evaluaciones y bueno, no sirve mucho para profundizar en un tema, ¿verdad? Porque si alguien profundiza está 3 horas esperando a ver que el otro mande su mensaje y por tanto no funciona, mientras que en el otro sí se permite que sea más un enfoque cognitivo. La que sigue, por favor. Bueno, pues unas tienen un tono conversacional y por tanto, y decíamos en el foro, hay más tiempo para pensar y preparar lo que se va a decir. Además, bueno, la discusión no está dominada por el profesor en los foros y eso es algo importante porque se hace una comunicación horizontal. La que sigue. Y además, en un foro la gente puede decir todo lo que quiera, ¿no? Y a su propio ritmo, se puede tardar mucho. Los que no son hábiles para hablar, bueno, tienen una posibilidad de participar y las perspectivas sobre un tópico son múltiples. La que sigue, por favor. En un espacio como este virtual se pueden intercambiar en un foro mensajes tanto sociales como instruccionales y bueno, eso es lo que estamos definiendo como unidad de análisis, el tipo de interacción que están teniendo los estudiantes, pero además queremos ver cómo se relacionan con otros estudiantes, con el contenido o con el instructor, ¿sí? Y además cómo esto está mediado por cuál tipo de recursos de la plataforma. La que sigue. Bueno, entonces el foco de análisis en esta segunda vertiente de ver cuál es la calidad de las participaciones o la interacción y qué tanto se está aprendiendo, tiene como punto central la interacción mediada por la computadora, que se realiza de forma escrita y a través de otros sistemas semióticos donde pueden aparecer gráficos o imágenes, pero esto nos permite utilizar sistemas de análisis a nivel micro, o sea, podemos analizar el mensaje y descomponerlo para que esto nos arroje información sobre fenómenos a nivel macro, qué tanto ha aprendido, por ejemplo, un grupo de estudiantes o un estudiante en particular, ¿sí? ¿La que sigue? Bueno, básicamente nos hemos apoyado en metodologías para el análisis del discurso mediado por la computadora, porque es un tipo de discurso particular, ni es tan el discurso escrito que aparece en los libros, ¿no? Ni es y bueno, es un tipo particular de discurso que se escribe también de diferente forma en los foros, no es como en un texto, ¿no? Y por tanto lo que hemos analizado es aquello que se llama la realidad textual electrónica, utilizando metodologías del análisis del discurso mediado por la computadora. La que sigue. Bueno, esto que también está un poco complicado, hay muchísimas metodologías para analizar tanto la estructura, o sea, cómo habla la gente, cómo escribe la gente en los foros, pero nos hemos interesado más por el análisis del significado, o sea, qué significados se están construyendo y del tipo de interacción. Entonces hay dos niveles, el tipo de mensajes, si el mensaje está dirigido a proporcionar información o a hacer pensar al otro, o es un mensaje social de reconocimiento de lo que el otro dijo, ¿sí? Los tipos de mensajes que tienen que ver con la interacción, pero lo que nos interesa ver es pues cuánto aprendieron y que se vea reflejado en la discusión que está dada en los foros, ¿sí? Los otros dos niveles de análisis, que son la estructura propia del lenguaje, que son más lingüísticos, o la conducta social, que es más sociolingüística, no nos ha interesado ver, por ejemplo, quién lidera la discusión, quién se apropia del discurso, sino nos hemos interesado más por esos dos aspectos. ¿La que sigue? Bueno, entonces la perspectiva que hemos adoptado es tratar de decir, bueno, queremos ver si hay patrones identificables, o sea, que podamos ver si uno pregunta, el otro le responde y ahí se acabó el hilo de la discusión, o si hay hilos de discusión que se van por mucho tiempo, sobre qué tópicos se desarrollan. Entonces estamos viendo qué patrones de interacción y qué relación tienen estos patrones con las acciones del profesor, porque aquí, o sea, la cuestión es bastante compleja. Qué tanto se aprende a través de la computadora tiene mucho que ver con, por ejemplo, si el profesor puso unas preguntas para que sobre eso se discutiera, si él participa o no en los foros, a cuáles líneas de discusión sigue. Entonces queremos saber cómo impacta la interacción del profesor y el tipo de interacción del profesor con lo que los alumnos aprenden, ¿sí?, acerca de un contenido determinado, o sea, qué resultados tenemos de aprendizaje. ¿La que sigue? Bueno, el modelo también creo que de lejos no se puede ver muy bien, pero entonces tiene diferentes elementos. El modelo de análisis es, por un lado, analizar los factores contextuales que tienen que ver pues con el tipo de participantes. Obviamente cuenta qué tipo de participantes, si ya tienen experiencia previa sobre un tema, si manejan la tecnología, porque pues nos hemos dado cuenta que los que no la manejan pues también les cuesta más trabajo. El tipo de diseño instruccional que planteó el profesor, o sea, qué tipo de actividades incluyó.
y la tecnología que se está utilizando, o sea, qué tipo de actividades plantea la plataforma. Y luego, pues los tipos de interacción que se están planteando, los contenidos de la interacción, o sea, de qué se está hablando, qué contenidos tiene y además cómo se habla, el tipo de estrategias discursivas también es importante. No es lo mismo dar mensajes así cortados y hacer un monólogo que empezar a plantear preguntas. Y esto además, cómo impacta sobre el aprendizaje. Y bueno, ya para irnos rápido y concluir, la que sigue, por favor. Entonces, tenemos dos perspectivas de análisis, una perspectiva que es cuantitativa a nivel macro, en donde vemos quién entra, quién sale, quién le contesta a quién, qué tipo de hilos de discusión, cuántos mensajes, cuánto tiempo, eso es importante saberlo. Y luego la que es más cualitativa, qué se logra con esa interacción, ¿sí? Qué tipo de significados se construyen y cómo evolucionan los mensajes, o sea, si llegan a ciertos niveles o realmente es un intercambio muy superficial de información o se llega a un análisis y una síntesis, ¿no?, acerca de la información. ¿La que sigue? Bueno, esta metodología ya la hemos probado en diversas situaciones, pero en la primera vez que se probó, si le da clic por favor, la metodología se probó en el contexto de un seminario de cognición e instrucción a nivel de doctorado en la Facultad de Psicología, pero que se compartía con la Universidad de McGill y la Universidad de Stanford. O sea, teníamos un foro en donde las 3 universidades interactuaban y un foro interno en la UNAM. ¿A qué sigue? Bueno, ahí están las 3 universidades. La otra, por favor. Los participantes en esta primera evaluación fueron 7 estudiantes voluntarios, 5 eran de maestría y 2 de nivel de doctorado. La que sigue, se utilizó como unidad de análisis la idea unidad, o sea, lo que nosotros veíamos en los mensajes era una idea completa que los estudiantes planteaban. Y la que sigue, y luego los clasificábamos en una serie de categorías, ¿no? Si había presencia de enseñanza, presencia cognitiva, presencia social, y además se calificaba entre varios observadores para ver si estábamos de acuerdo en que eso caía en esas categorías. ¿La que sigue? Bueno, y además, bueno, analizamos, por ejemplo, la que sigue, si los estudiantes interactuaban solos, ¿qué pasa? Porque hay muchos foros en los que no está el profesor y otros en los que sí está el profesor y queríamos ver si eso realmente tenía un impacto en el nivel de construcción del conocimiento. La que sigue. Ya nos quedarían nada más 2. Bueno, ahí aparece lo que sería la definición de las categorías que usábamos, ¿no? La presencia cognitiva, que era la construcción de significados, la presencia de enseñanza, que era, por ejemplo, cuando alguien daba información o inyectaba información, y la presencia social, que eran los intercambios sociales, que se ha dicho mucho que esto juega un papel muy importante en la comunicación mediada por computadora, porque si la gente no se ve alentada o reconocida, pues entonces tiende a abandonar las discusiones y las siente como que no tienen mucho sentido. Pero por el otro lado veíamos muy bien a través de todo este intercambio, pero a qué nivel de construcción del conocimiento se llegó, realmente qué tanto se aprendió sobre un determinado contenido y cuál era el nivel, porque muchas veces es muy superficial. Y ya por último, para cerrar esta discusión, este modelo de análisis del discurso mediado por la computadora lo que nos ha permitido es analizar tanto el modelo instruccional que tiene el profesor, combinando la parte tecnológica con la cuestión pedagógica, los tipos de interacción que se dan a través de la plataforma, codificando el tipo de mensajes y las producciones, ¿no?, a través de presencia de enseñanza cognitiva y social. Y es una herramienta metodológica que ya hemos encontrado que es válida para estudiar y evaluar las experiencias educativas que alguien tiene en un ambiente de comunicación mediada por la computadora, porque nos permite analizar, bueno, tanto la cantidad como la calidad de las interacciones y la relación que tienen estos con el apoyo que el profesor brinda, o sea, si eso produce un mayor o no avance en la construcción del conocimiento de los alumnos. Muchísimas gracias. Vamos justo en tiempo, entonces no hago más preámbulo, ya me habían presentado a mí al inicio. Aquí hay un corte un poco diferente, las ponencias o presentaciones de mis compañeros fueron las 2 primeras sobre educación virtual, educación en línea, la tercera, que la doctora Benile la acaban de escuchar, más bien es la enseñanza mediada por la computadora, y el cierre es más bien dar a conocer una experiencia
que nosotros tuvimos invitados por el CONAFE para hacer lo que fue una investigación de diagnóstico sobre el uso de las computadoras en telesecundarias. Entonces, si ponen la presentación, por favor. En este sentido, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y lo enmarco un poquito antes de empezar ya lo que serían las láminas, nos invita porque a través de un préstamo de Banco Mundial otorgan un paquete un poco curioso de 2 computadoras, un juego de escuadras y un balón a las telesecundarias de las zonas rurales en el país. ¿Por qué la composición de ese paquete? Nunca lo entendimos, así se constituyó. Y la intención fue saber qué es lo que estaba pasando entonces con estas computadoras, dado que no era un aula de medios, como todos nos imaginamos en una escuela de computadoras, sino era básicamente a escuelas rurales del país, en telesecundarias, la mayoría, no la mayoría, todas atendidas por CONAFE, entonces son escuelas marginales. ¿Qué pasaba cuando les llegan 2 computadoras? La siguiente, por favor. Uno de los problemas básicamente que veíamos nosotros era en relación a la infraestructura, en relación a la formación docente y en relación a los usos que podrían tener. La infraestructura en cuanto a instalaciones y recursos, la formación docente si se les daba alguna capacitación técnica o pedagógica a los profesores para el uso de ella, y en cuanto a los usos, sobre todo estrategias de enseñanza, si es que las había, porque era la intención que fuera con un uso pedagógico, aunque en realidad lo que fuimos encontrando más bien era lo cotidiano y lo normal, que era usarlo como máquina de escribir o un poquito como buscador de información. La siguiente, por favor. Las preguntas que nos hacían son muy sencillas: ¿para qué se usan las computadoras y cuáles son los factores que influyen para ese uso? El principal objetivo que tenía CONAFE era realmente si se estaba transformando la práctica educativa en el aula. Eso era imposible teniendo una computadora nada más. Entonces tuvimos que, a partir de una negociación, decir, bueno, vamos a hacer una primera aproximación sobre si están, cómo están, si están instaladas, las están usando y para qué. Entonces, en ese sentido, la siguiente, por favor, vemos en el objetivo, que es realizar este diagnóstico del uso. La siguiente, por favor, en donde identificamos tres características como objetivos. El primero es ver la presencia y condiciones de las computadoras otorgadas por CONAFE. El segundo, identificar el uso que se le da a estas computadoras, y el tercero, identificar las necesidades de capacitación. Sobre todo aquí había una novedad, es decir, los profesores, al ser de escuelas rurales, en telesecundarias, habían tenido poco acceso a la computadora, desde donde podría empezar esta famosa capacitación. En la siguiente lo que vemos sería una metodología. Aquí me voy a permitir hacer una acotación. La parte que muestra la lámina es una aproximación cuantitativa. Tuvimos 2 aproximaciones en el estudio. El primero fue de corte cuantitativo, en donde se hizo en las 31 entidades del país el estudio, en 611 planteles distribuidos en cada uno de los 31 estados. El 90% eran escuelas rurales. Pero paralelo a esto tuvimos, posterior a esta aproximación cuantitativa que nos daba un panorama de los resultados que voy a comentar ahora. Desafortunadamente por los tiempos, en 15 minutos no podría presentarles todos los resultados de la investigación, pero ya hay un libro publicado por CONAFE sobre esta experiencia. Y la otra parte del estudio es un corte cualitativo, que se hicieron estudios de caso en 4 estados. Se hicieron 6 estudios de caso en 4 estados, lo cual fue muy enriquecedor para esta parte cuantitativa. ¿Por qué? Porque fue ir a observar en el aula, fue ir a observar en las escuelas, realmente si lo que decían los maestros en esta encuesta era real, cómo trabajaban, de qué manera se iban al aula, de qué manera eran los estudiantes los que utilizaban la computadora. Y estos estudios se hicieron en San Luis Potosí, el Estado de México, Veracruz y Tlaxcala, básicamente a partir de observación en el aula y una permanencia de mes y medio en las telesecundarias. En la siguiente, por favor. Regresando a la parte cuantitativa, entonces, el tamaño de la muestra a nivel nacional, todos los estados menos el Distrito Federal, dado que CONAFE no atiende en el Distrito Federal, fueron 1,064 maestros, 1,170 alumnos y 475 directores. La siguiente, por favor. Ahí no digo más que básicamente se diseñaron instrumentos para estos 3 tipos de informante. Tuvimos como informante central y principalísimo al profesor, es el que más nos interesaba ver su opinión y su experiencia. También tuvimos la directora desde el punto de vista de la gestión, que más adelante vamos a dar algunos conocimientos sobre la gestión. Y la de los alumnos fue más breve, pero fue sobre todo por la motivación, el interés y el gusto por tener la computadora. La siguiente, por favor. Se pasó un proceso de capacitación. En el proceso de capacitación que se realizó en el estado de Tlaxcala fue con apoyo de los ATPs que le llaman
de CONAFE mismo. Se capacitó, si quieren pasamos a la siguiente, 50 promotores pedagógicos de CONAFE y con ellos se hizo un piloteo muy interesante porque realmente no fue de cubículos, sino que fuimos a las telesecundarias con ellos, hicieron la prueba de los instrumentos, se ajustaron a partir de discusiones con ellos y realmente quedaron bastante bien afinados esos programas. La siguiente, por favor. Resultados muy rápidamente en cuanto a la infraestructura. El equipamiento, la mitad de las escuelas solo cuentan con las computadoras que les dio CONAFE. Esto a lo mejor no dice gran cosa, pero es muy significativo en el estudio porque si no fuera por este programa compensatorio, ese 50% de escuelas seguiría todavía sin tener contacto con la computadora. Eso es por eso que es muy significativo. Que el 2% ya no tienen la computadora, también había una expectativa mucho más alta de robo, resguardo, falta de uso, etcétera. Entonces, un porcentaje mínimo el que no tenían las computadoras y 15% tenían más de 10 computadoras, es decir, pocas escuelas, es un porcentaje bajo, dado que son las telesecundarias rurales, pero ya más semirurales, en las que de alguna manera y con diferentes programas estaban haciendo también de otras computadoras y entonces ya tenían un aula de medios. La siguiente, por favor. En cuanto a mantenimiento y consumibles, la mayor parte la aportan los padres de familia. La ubicación de las escuelas la ubicación de las computadoras es la mitad en las computadoras se encuentra en la dirección. Este dato también es significativo, dado que si están en la dirección, pues el que lo usa es el director y el uso es administrativo. Entonces, de ahí, obviamente, que ya nos refleja en dónde están quedando las computadoras. Razones para que las usen las computadoras y, por otro lado, ahí también está que un factor importantísimo para motivar a los profesores al uso de las computadoras es el liderazgo del director y la voluntad del mismo para que haga que sus profesores de primero, segundo y tercero de secundaria utilicen las computadoras. El siguiente, por favor. Resultados de formación. Casi no ha habido capacitación, que ese es uno de los problemas, aunque a veces se piensa que si se les capacita más bien se les deforma. Entonces, en otra lámina vamos a ver, o más bien ahí en el tercer punto estamos viendo de esta lámina, cómo la capacitación ha sido por su cuenta en un 43%. Es decir, el profesor tiene interés, quiere usar la computadora y por ello entonces más bien ha sido autocapacitación. El que no hayan recibido capacitación en un 40% es muy significativo, es muy alto el porcentaje. La siguiente, les gustaría capacitarse sobre todo en la computadora como apoyo a la enseñanza. Es decir, obviamente tienen que pasar por un proceso de primero manejar la paquetería de Office o si no, no necesariamente. Estamos experimentando otra forma de capacitación en un proyecto de la Universidad Iberoamericana, pero en general esta capacitación pasa por primero conocer la paquetería de Office y de ahí ver cuál es la creatividad del profesor y dejarle su responsabilidad como creador, como innovador, para que la utilice pedagógicamente, lo cual, bueno, es un gran salto y un reto. Envía a grupos de 3 alumnos a consultar la computadora. Entonces uno decide que es el que toca el teclado, otro es el que mueve el mouse y el otro toma notas de la pantalla. Y esa es la estrategia más recurrida para usar la computadora de la telesecundaria. En otros momentos las computadoras están fuera del aula, entonces mandan a un alumno a buscar cierta información, el alumno la trae al aula y se comenta o se dice de dónde bajan esa información, en general de Encarta o de CDs que ellos han adquirido. La siguiente, por favor. En esto queremos, en un esquema muy sencillo, mostrar cómo uno de los elementos o variables que intervienen en el uso de las computadoras es básicamente la confianza que está ahí al final, el uso de la computadora, el uso pedagógico estaría al centro y uno de los elementos muy significativos lo ponemos a la cabeza como es la gestión de las tecnologías, es decir, esta gestión es responsabilidad de los directores. Si los directores tienen una buena gestión, van a tener acceso a las computadoras, que lo ven en el círculo de la izquierda o de la derecha, y en el otro círculo que va a haber un mantenimiento por el interés, o sea, siempre el equipo se mantiene, si se descompone se reporta rápidamente y cosas de ese tipo. Entonces, la gestión es muy importante. Este acceso a las computadoras obviamente permite que haya una mejor capacitación. Si el profesor sabe más, de alguna manera está relacionado con el punteo que va al otro círculo, que es una resistencia al cambio usando las tecnologías. El profesor no la quiere usar, pues no porque no quiera, sino porque no sabe o porque va a perder prestigio frente a sus alumnos que saben más que él, o incluso por una cuestión en cierto sentido de resistencia a estas prácticas tradicionales. Finalmente, todo ello estaría apuntando a que si el profesor adquiere confianza en sí mismo y en el uso de la computadora, sabemos que usará más la computadora. La siguiente, por favor.
Ya para ir terminando, algunas consideraciones generales. Entonces sabemos que se requiere capacitación, sobre todo una parte mínima sobre lo que sería instalación y mantenimiento. Una segunda que es casi necesaria o consecuente, que se da naturalmente, que es el uso de la paquetería de Office, pero la más importante y la más significativa y la que más demandan sería sobre el uso pedagógico de la computadora en las telesecundarias. La siguiente, por favor. Hay 3 modalidades de cómo coordinan el aula de medios. Aula de medios ya lo pongo ahí entre comillas, bueno, no está, pero se los digo, en el sentido que no hay aulas de medios. Es una computadora en 2 salones, o sea, son solo 2, o una en la dirección y en un salón, o las 2 computadoras en un salón. Son las modalidades que existen. ¿Y quién es responsable de esas computadoras? Hay 3 modalidades. Una es que a un profesor que sabe un poco más de cómputo se le comisiona a que sea él el responsable. Una segunda modalidad es que hay un técnico en informática contratado por los padres de familia, es decir, no entra en nómina de SEP, no está relacionado con ningún otro tipo de prestaciones, simplemente los padres de familia le pagan a estudiantes de informática que sean los responsables de las computadoras. Y un tercero es cuando el profesor de la misma aula es el que se queda como responsable. De entre estos, nada más comento muy rápidamente, el mejor es la tercera opción. ¿Por qué? Porque es la que permite que el profesor sea el responsable, el que esté frente al grupo cuando se usa la computadora, el que entre y utilice también la computadora con ellos, y no el que, si existe el comisionado o existe el estudiante de informática, el profesor se aleja de usar la computadora. La siguiente, y nos saltamos a la siguiente también. Como reflexión final sería el uso pedagógico de la computadora en la escuela telesecundaria es aún una pretensión muy lejana de conseguirse, es decir, no se ha podido, pero hay muchos beneficios que les serían las siguientes. La siguiente, por favor. El programa de dotar computadoras a las telesecundarias es importante por la influencia que tiene en las zonas rurales, poco vinculadas al uso de la tecnología. Es significativo que, no ser por este programa, las telesecundarias no contarían con estos recursos y por ello la importancia de la acción compensatoria. Y los profesores, lo mismo que la mayoría de los alumnos, tuvieron acceso por primera vez a la computadora a partir de que CONAFE entregó estas. La última lámina sería: este programa ofrece beneficios como acceso a la tecnología, motivación de los profesores y sobre todo de los alumnos, favorece el trabajo autónomo de los estudiantes, promueve el trabajo en equipo, ofrece a los docentes diversas fuentes de información, el manejo de la computadora es un reto para los maestros y una oportunidad para los alumnos y contribuye a mejorar la imagen de la escuela ante la sociedad. Obviamente, todos estos beneficios matizados porque estamos hablando de 2 computadoras en la telesecundaria. Gracias. Bueno, se nos agotó el tiempo, agradecemos mucho su presencia. Yo voy a hacer entrega en nombre de los organizadores del Congreso y firmado por el director general del Instituto Politécnico Nacional, el doctor José Enrique Villa Rivera, una constancia a la doctora Benilde García Cabrero por su participación en este panel. Besito. De igual manera sería una constancia para el doctor Uriel, que en este caso no estaba presente, y entonces en representación el maestro Alfredo Flores. Y la constancia también al maestro Francisco Alvarado de la Universidad Iberoamericana. También le entregamos una constancia al doctor Javier Loredo Enríquez. Un aplauso.